Hola a todos, los saluda Carlos Granadillo, el profesor. Bienvenidos a un programa más de este podcast Conversando con el Profesor. Hoy con una invitada de lujo, una invitada muy especial. Ella es Irene Daza, con una hoja de vida y una trayectoria profesional impresionante. Voy a tomarme el atrevimiento de leer algunos elementos importantes para que veamos con quién estamos conversando el día de hoy. Irene es CEO de ID International Coaching and Consulting. Es coach, team coach, especialista en emociones y programación neurolingüística. Es miembro de la junta directiva de ANCOCH, la Asociación Nacional de Coaching de Colombia. Ha trabajado en diferentes empresas a escala global, que ya nos va a decir ella de cuál se trata. Ha escrito para muchos medios de comunicación escritos especializados como la revista Forbes, Portafolio, El Heraldo, en fin, vamos a también a profundizar sobre eso. Es catedrática en varias universidades importantes de Colombia, es instructora en certificaciones internacionales y digamos que la lista es larga. Quiero cerrar con, además de eso, es autora de 3 libros muy impresionantes que van a ser parte de esta charla y todos enfocados a temas de liderazgo, programación neurolingüística y en general todo ese tema de habilidades para que nos vaya bien en las empresas. Así que, Irene, muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa y sobre todo por abrirnos las puertas de tu corazón y de tus conocimientos. Ay, muchas gracias, profesor, por esta invitación tan especial. Feliz y complacida de que esté aquí conmigo y bueno, dispuesta a que conversemos sobre lo que usted quiera. Bueno, yo quisiera, antes de contar la anécdota de cómo nos conocimos, yo quisiera que nos ampliaras un poco de esos logros de las empresas que tienes actualmente, de a lo que tú te dedicas, para que nuestro público pueda tener una idea del alcance y la importancia de este video. Bueno, maravilloso, profesor. Yo me dedico desde hace 16 años al desarrollo personal y profesional de mis clientes. Trabajo en el mundo empresarial desde ese entonces, fortaleciendo habilidades blandas y altas competencias en ejecutivos y líderes, dando como resultado precisamente ese desarrollo, eh, eh, ese liderazgo potenciado de diferentes habilidades, de diferentes temas que ellos han querido trabajar, también fortaleciendo y apoyando a los equipos dentro de las organizaciones, porque una cosa es apoyar a los líderes en su gestión y otra cosa es apoyar ya al líder con su equipo en su gestión. Entonces me he dedicado a lo largo de los años a ayudar a que las personas entren a esa zona de genialidad que todos tenemos y puedan ampliar esa zona de genialidad que todos poseemos. ¿Eso lo haces a través de qué organizaciones o proyectos? ¿Qué empresas lideras tú? Tengo varias empresas con las que he trabajado a lo largo de los años. Tengo clientes en Barranquilla, tengo clientes aquí en Bogotá, donde resido hace 25 años, Medellín, Cartagena, Santa Marta. Esas son como las ciudades en Colombia a las que más voy en mi práctica, mejor dicho, profesional. Y también he trabajado en otros países. En México, con una empresa que se llama SG Talent Consulting. Yo soy consultora asociada a ellos y bueno, trabajamos en diversos proyectos. Estuve trabajando también en Recrecemos Chile, desarrollando un programa de liderazgo para todos los rectores de esos colegios. Y bueno, en otras empresas también en Panamá, con Ernesto Bazán Compañía, y bueno, en otras empresas que también he aportado desde este saber. Yo que nos quedamos cortos, porque al igual que la formación y la trayectoria que tú tienes es impresionante y nos concentramos como en algunos puntos, pero antes de entrar en materia, que ya me pica por llegar a esa transferencia de conocimiento, yo quisiera contarles a los que nos están viendo cómo nos conocimos, porque es parte de esa digamos, historia interesante. Y nosotros empezamos a seguirnos de manera espontánea en las redes porque nos gustaba el contenido mutuo, o sea, Así es, enfocado al tema del liderazgo. así es. ¿Cierto? En algún momento tú respondiste a uno de mis posts hablando del club de lectura y ahí, a partir de ahí empezamos a saludarnos, pero eso no pasó de ahí hasta que un día llegó mi esposa a mi casa
motivada, feliz y hablando de lo que había aprendido y todo. No es que no tienes ni idea y voy a aplicar esto. Y bueno, ¿a ti qué te pasó? No, vengo de una conferencia de Ilene Daza. Entonces, cuando dice así, yo, espérate un momentico. Y entonces empiezo ya a revisar tu material, tu contenido y veo realmente el valor que hay. Eso estamos hablando de una historia de hace muchos años, apenas hace un par de meses, Sí, unos ¿sí? meses, sí. Un par de meses. Pero lo interesante de esto, después de ese inicio, es que yo te contacto por Instagram, te pido el teléfono, me lo das, yo pensé que era alguna asistente tuya que me estaba contestando muy formal, te llamo y me contestas tú, era tu teléfono personal. Y me dice, mira, estoy terminando una conferencia, te llamo a las 6 y a las 6:05 me llamaste. Sí, Y ahí empezamos a conversar y a planear este podcast. así fue, profe, así fue, qué maravilla. Qué interesante, ¿verdad? Así Sí, que, sí. bueno, eso digamos, como anécdota, porque a partir de ahí hemos venido conversando y pareciera que tenemos años de conocernos, pero realmente ha Total, sido, ha sido esa conexión. Bueno, total. ya entrando en materia, bien, am, quisiéramos, ¿cómo fueron esos inicios? ¿Cómo llega alguien a llegar donde estás, a ser una coach internacional? ¿Fue vocación? ¿Fue inspiración de alguien? Cuéntanos un poquito de eso, que eso es inspirador. Gracias, profe. Bueno, yo en mi familia, eh, muchos de los miembros de mi familia son profesores, fueron profesores y la otra mitad psicólogas, psicólogos. Entonces, a mí me parecía eso maravilloso. Yo los veía con una admiración espectacular a mi abuelo, a mis tíos, los que fueron profesores, mi mamá, mi tía, psicólogas, mi hermana, psicóloga. Entonces yo veía mucho, con mucha admiración esas profesiones, pero en realidad yo nunca como que pensé que eso era lo mío. No, no sentí en ese momento ese llamado. Sin embargo, me encantaba. O sea, yo decía como que, wow, qué maravilla es esto que hacen. Y empecé a estudiar bacteriología en la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Hice mis 5 años de bacteriología. Cuando terminé mi carrera, hice un posgrado de gerencia de mercadeo en la Universidad del Norte. Me encantaba esa parte de poder estar en un laboratorio de farmacéutico desde esa parte de mercadeo, de esa parte administrativa. Y entré a un laboratorio farmacéutico luego a trabajar. En ese entonces, mi jefe me decía como, oye, ayúdame, tú te sabes todos estos productos espectacular de memoria, te sabes muy bien la parte técnica. Claro, yo me estudiaba eso porque siempre he sido académica, me gusta la academia. Y resulta que yo me lo estudiaba, me lo aprendía y me decía mi jefe, por favor, todas las personas que vengan entrando, las personas que son los visitadores médicos nuevos y todo, por favor, tú explícales. Entonces yo, bueno, listo, claro, yo feliz, emocionada, les iba a explicar, pero yo además de explicarles la parte técnica, yo les decía a los visitadores como, bueno, tienes que hacer contacto visual, tienes que conectar con el médico cuando vayas a visitarlo, tienes que ser empático, tienes que escucharlos. O sea, yo le hablaba de una cantidad de cosas que mi jefe decía, no, 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 tú no vas a hacer nada, yo no quiero que tú hagas nada de mercadeo, yo quiero que tú te enfoques a enseñar a las personas a cómo transmitir el conocimiento de los productos de la mejor manera posible, así como lo estás haciendo. Entonces, en ese momento yo le estaba contando un día, no sé, a una persona muy cercana, muy amada de mi corazón, a una prima mía, le conté eso y ella me dijo, ay, Lene, pero es que tú eres muy coach. Eso que tú me estás diciendo es coaching. Y yo nunca había asociado eso. Yo entendía que el coaching era un tema de deporte. El coach yo lo Claro. asociaba con deporte. Entonces yo dije, pero ¿cómo así? Sí, sí, sí. Mira, a ver, busca, porque yo creo que tú tienes ese talento, es que yo lo veo, siempre lo he visto en ti. Entonces yo empecé a investigar en Google y me apareció un diplomado en la Universidad Javeriana de Coaching y PNL. En ese momento la PNL estaba en auge. Ahora ya ha cambiado eso porque hay una cantidad de personas que se han dedicado a estudiar y han avanzado y todo el tema de las neurociencias, etcétera. Pero en ese momento la PNL estaba, mejor dicho, en su apogeo, sobre todo asociado al coaching. Y yo entré al diplomado de la Javeriana. Profe, desde el día uno que yo estuve en esa clase, yo conecté y dije, esto me encanta. Y luego de ahí salí del diplomado, empecé a buscar ya certificaciones, porque con un diplomado uno no puede ejercer. Uno como coach debe certificarse
con un aval internacional que le dé un número y una licencia para uno poder ejercer con todo el estándar de calidad y la ética que eso se merece. Y empecé a investigar y encontré que había una escuela, la ICC de Europa, que vienen a Colombia y hacen sus programas en determinadas ocasiones, no lo hacen todo el tiempo, pero sí tienen épocas en que lo hacen. Me conecté, empecé mi certificación de coaching, después hice team coaching con la misma escuela. Me quedé trabajando con mis profesores porque mis profesores conectamos súper. Entonces uno de mis profesores, Ricardo Escobar, me dijo, yo quiero que te quedes trabajando conmigo, yo tengo mi empresa, yo vivo en México, pero tengo mi empresa en Colombia y yo quiero que tú lideres muchos de los proyectos. Y así fue, y empecé a trabajar. Ya yo tenía empresas cuando hice mi segunda certificación de Team Coaching, ya yo estaba trabajando en empresas. Profe, y desde ese día no he parado de estudiar porque siento que hay una responsabilidad muy grande en que tenemos nosotros los que apoyamos a los líderes. Imagínese usted la confianza que ellos depositan en uno. Entonces yo todos los años, cada año, cada 2 años, procuro estudiar algo nuevo, todo relacionado con las habilidades blandas, las altas competencias, el growth management, la neuroemoción. Tengo certificaciones de microexpresiones faciales y detención de engaños. La gente cuando yo digo detección de engaño dicen, wow, ¿cómo así? Y yo estoy bien, yo estoy, no, no, No se merece, no se pone en eso me pasa, pero bueno, en realidad todas esas son disciplinas y metodologías que me apoyan a mí para ya poderle dar lo mejor a mis clientes, a mis ejecutivos, a mis líderes y bueno, poderlos ayudar a potenciar todas esas competencias. sí, precisamente para la preparación para esta conversación, yo miraba todo lo que tú haces, todo lo que has aprendido, y yo decía, bueno, no sabía por dónde, pero bueno, finalmente me decidí por unos temas que de pronto son comunes para nosotros. El liderazgo, por ejemplo, el primer punto es todo el tema del liderazgo, que creo que es el que nos ha hecho que estemos hoy reunidos. Así que quiero hablar contigo de eso, o sea, qué es para ti el liderazgo? En fin, lo que nos puedas contar de la importancia del liderazgo como esa habilidad blanda en este mundo que estamos actualmente de inteligencia artificial y que supuestamente las máquinas nos quieren reemplazar, ¿no? Sí, 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 claro. Fíjense que líderes somos todos. Nosotros nacemos con un potencial ilimitado, estamos dotados con un potencial ilimitado y las personas que logran desarrollar esos talentos, tener resultados superiores, convertir esas competencias, esas habilidades que tienen innatas en alta competencia, por supuesto con esfuerzo, con trabajo y dedicación, logran dejar huellas, logran impactar, logran liderar desde ese ejemplo, profe, desde esa coherencia, desde esa congruencia. Entonces, en ese sentido, yo creo que son varias cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de liderazgo. Uno, que tenemos unos talentos naturales, que eso es claro, no todos somos buenos para todo, hay unos talentos naturales, pero sí es necesario que hagamos el ejercicio de ir hacia adentro y saber cuáles son esos talentos naturales que tenemos cada uno. Porque de repente pensamos como que, bueno, yo tengo este talento, esto fue lo que yo estudié y esto es lo que tengo porque para eso es que soy buena. Y resulta que hay una cantidad de talentos naturales que tenemos que no hemos descubierto y que están esperando ser descubiertos y explorados por nosotros. Entonces, lo primero, tener esa apertura de entender ese potencial ilimitado que tenemos, de entender que hay una zona de genialidad que podemos acceder, que podemos ampliarla, obviamente con ir hacia adentro y autoobservarnos, a ver qué es lo que hay y qué es lo que podemos aportar. Otra cosa importante en el mundo del liderazgo me parece clave en este momento más que nunca son las habilidades blandas, profe. O sea, uno no puede pensar que porque uno tiene cierto grado de inteligencia, porque uno tiene un conocimiento, una experticia, ya uno puede liderar masas y ya uno puede conectar, influenciar a diferentes personas. No es tan sencillo, porque para conectar hay que tener una cantidad de cosas eh, que nos ayuden a conectar precisamente con esas habilidades blandas, como esa escucha activa, como esa escucha consciente, como esa empatía, de saber que todos somos diferentes. La empatía es gracioso porque uno dice, es ponerme en los zapatos del otro. Yo creo que eso es fácil. A mí me parece que la empatía está en poderse poner en el corazón de la otra persona
Y ahí es cuando uno realmente puede comprender de verdad lo que está pasando en el otro y entender las diferencias, profe. Nosotros todos decimos, no, yo entiendo, yo soy súper abierta, yo entiendo las diferencias, claro, yo soy una persona, y resulta que cuando piensa una persona diferente a uno, entonces uno ya está como que no se siente uno identificado y ya empiezan a haber distancias invisibles, muros invisibles, porque simplemente hay un pensamiento diferente. Entonces, en ese sentido, el líder tiene que ser también como muy empático, tener desarrolladas esas habilidades blandas de conexión, de cercanía, esa humanidad, eso que nos conecta de corazón a corazón en realidad. Y bueno, muchísimas más, pero yo creo que en este momento esas son súper, súper claves en los líderes de hoy. Sí, de hecho, tú profundizas mucho en tu segundo libro, ¿verdad? El líder que sí, haciendo énfasis en sí, que Que sí sí transforma. transforma. Y a mí me parece supremamente valioso porque en este libro están como, es una caja de herramientas, o sea, es como esa volverlo práctico y que uno si lo pone va a lograr ese liderazgo, esa transformación. Y lo quise mostrar a propósito porque este es el culpable de que estemos hablando, porque el primer saludo que te hice por Instagram fue porque yo hice una historia que dije, por favor, recomiéndenme el libro de liderazgo. Y me recomendaron este libro, Ay, ¿verdad? qué maravilla, Y yo profe. lo reposteé en mi historia y bueno, ahí empezamos este tema de la comunicación. Así que supremamente recomendado este libro, donde básicamente habla de lo que estamos Sí, conversando. sí, y yo hago énfasis, como dice usted, en el sí transforma, porque de repente el liderazgo direccionador, que es el que dice qué hacer, cómo hacerlo, dónde, para qué, es necesario. Pero sí es más necesario, profe, que haya un liderazgo transformador, es decir, que yo tenga metodología para poder desarrollar altas competencias en otras personas. Y hay una cosa que yo le digo mucho a mis alumnos, a mis clientes y a todas las personas que participan en mis programas, es que el discurso no desarrolla, profe. El discurso no desarrolla. Yo por más que quiera transmitirle a usted eh, una competencia, que quiera que usted la desarrolle, por más que tenga una intención espectacular de ayudarlo y usted debe desarrollar eso, no es solo con una conversación que usted va a lograr hacer esa movilización para tener esos resultados superiores. Tiene que haber, los líderes tienen que tener metodología, profe. Tienen que entender, eh, recordemos en la infancia, cuando nuestras mamás y nuestros papás nos regañaban, nos daban cantaleta, perdón por usar esta palabra. Pregunta, ¿nosotros desarrollábamos conciencia o terminábamos haciendo lo que nos decían más bien como por miedo o temor? Lo segundo, ¿cierto? Y eso pasa en el liderazgo, profe. A veces los líderes dicen, pero si yo se lo he dicho 1000 veces, ya yo no sé de qué manera. Es que, Irene, ¿sabes que yo a veces pienso que yo estoy hablando en chino o en mandarín? Porque yo les digo y no me copian. Bueno, unas personas sí, pero otras no. Entonces no entiendo si para otros yo hablo en otro idioma. Entonces yo siempre lo que le digo a mis líderes es que el discurso no desarrolla. Hay que tener metodología para desarrollar competencias, porque de forma natural se desarrollan unas competencias, pero otras necesitan un co-desarrollo y ese co-desarrollo debe de ir con estructura, con método, profe, el método que tanto le gusta a usted, con una metodología que apoye esa intención, ese buen deseo genuino de los líderes de poder llevar a su gente a otro nivel. Vale. Y ahora que mencionas eso, digamos, no sirve de excusa para pasar al segundo punto, porque lo acabas de mencionar con el tema del discurso, ¿no? La importancia de que no todo es discurso, hay que ir más allá. Y el segundo punto es la comunicación. La comunicación. Digamos, de los muchos libros que he leído yo de biografía de grandes líderes, he encontrado ese elemento común entre los grandes líderes que son unos muy buenos comunicadores. Y a veces cuando uno dice esto, piensa es que es una persona que habla mucho y realmente uno mira o analiza eso y hay unos que inclusive hablan muy poco. El tema de la comunicación es saber, no sé, transmitir el mensaje, que llegue. Entonces, hagan un poco de eso. Claro, profe, fíjese usted que eso me recuerda, eso que me está diciendo, me recuerda a una experiencia que tuve cuando yo empecé a dictar mis capacitaciones. Yo no me preparé ni estudié para hacer ni
comunicadora, ni periodista, ni conferencista, nada de esto. Y de repente el mercado, los clientes me llevaron y empezaron a pedirme estas capacitaciones, ¿cierto? Porque yo primero hacía coaching uno a uno, mentoring uno a uno. Pero de repente me dijo un líder, yo quiero que le enseñes a todo mi equipo. Ya cuando ya yo me tenía que poner de pie delante de un público y hacer otra cosa, yo no estaba preparada. Sin embargo, yo empecé a hacerlo de forma muy natural, de forma muy genuina y bien, pero yo dije, tengo que entrenarme y tengo que prepararme. Y estudié, hice un seminario internacional de comunicación, oratoria y presentaciones. Y yo me acuerdo que cuando empezamos el seminario, yo me levanté y dije, yo tengo una pregunta, porque empezaron a preguntar, bueno, pero ¿cuáles son sus expectativas? ¿Qué quieren lograr? Y todo eso. Y yo dije, yo quiero hablar, yo quiero decir algo. Miren, yo necesito que ustedes aquí en este curso me ayuden a neutralizar mi acento costeño. Yo quiero que ustedes me quiten esto, porque yo siento que ya yo estoy dando capacitaciones, pero estoy hablando muy costeño. Además que soy como muy, eh, eh, tengo el tono alto y de repente digo unas cosas que no sé si están bien dichas. Yo necesito que ustedes me quiten todas estas cosas. Y me dijo la profesora, ¿quieres que te diga algo? Lo que tu carisma desde que llegaste acá, lo que impacta y lo que conecta de ti es eso que tú haces de esa forma tan genuina y tan auténtica. Lo sentimos mucho, pero aquí no te vamos a quitar eso, porque ese es tu mayor activo, lo que tienes, esa manera. Entonces, profe, recordando esa anécdota, lo que les quiero decir es que de repente esas personas que usted dice que tienen tanto en común, que es el tema de la comunicación, una de las cosas que tienen en común es ese poder conectar desde la humanidad, desde la autenticidad, desde el ser genuino, desde el mostrarse uno tal y como es, por supuesto, con todo el rigor científico, con todo el profesionalismo, con todos los valores, la ética, pero también siendo uno, cuidando uno ese ser, dignificando uno esos talentos que uno tiene y no de repente querer mostrar cosas que no son. Entonces yo creo que ahí hay una parte importante en lo que es la comunicación. Eso primero. Segundo, eh, también hay que prepararse. Yo siento que es una responsabilidad muy grande que nosotros tenemos y la espontaneidad es una cosa y la falta de preparación es otra. Entonces yo siento que nosotros, que los líderes en general, sí es importante que se preparen antes de conversar con sus equipos de trabajo, no perdiendo la autenticidad, Claro. ojo, pero sí con responsabilidad, preparándose para todo lo que van a exponer en sus reuniones, teniendo como unos puntos clave, siendo estructurados, siendo organizados, porque es una responsabilidad, o sea, tienen en sus manos la vida, los sueños de familias. Entonces yo creo que la preparación es clave para podernos comunicar. Cuando nosotros estamos preparados, nosotros nos sentimos mucho más seguros. Y obviamente de esa preparación surge la espontaneidad. De repente usted y yo, usted llegó acá y usted me dijo, yo ni siquiera voy a decirte qué preguntas te voy a hacer, porque tú yo sé que tienes esas respuestas, las vas a tener. Usted me dijo eso, Sí, y es cierto, pero ¿de dónde surge esta espontaneidad? ¿De dónde surge de pronto esta tranquilidad de poder conversar así? De una preparación que sustenta con bases sólidas, argumentos, rigor, toda esta conversación. Entonces yo creo que también es importante esa preparación que deben tener los líderes, profe. Y una última cosa para el liderazgo que yo también siempre le digo a mis clientes es que uno no inspira desde el anonimato. ¿Qué quiero decir? Que tenemos que trabajarle a la proyección y a la visibilidad. O sea, si nosotros queremos inspirar, si nosotros queremos ayudar a la gente, dejar huellas, impactar vidas, nosotros tenemos que proyectarnos y ser visibles. Es algo que hace parte de. Obviamente, lo que yo siempre les digo también es ser visibles desde los valores, no perdiéndonos de nosotros mismos, teniendo en cuenta y teniendo claro y teniendo nuestra bandera de cuáles son esos valores que nosotros tenemos y que nos rigen, eso que nos inculcó nuestra familia, que nos formó, pero sí necesitamos ayudar a la gente mostrando precisamente cuáles son esas rutas, cuáles son esos caminos. Este tema de escribir los libros es precisamente por eso. Eh, a mí me encanta dar mis capacitaciones, pero yo siento que hay mucha gente que no tiene acceso porque no están en empresas o porque, bueno, por lo que sea, no tienen acceso a esas capacitaciones. Entonces, estos libros precisamente los escribo para llegarle a mucha más gente, pero sí es necesario tener como esa claridad de que tenemos que trabajarle esa proyección, esa visibilidad para poder inspirar.
Vale. Es la forma que tenemos. A veces personas me dicen, yo tengo ejecutivos que me dicen, no, ay, no, Ilene, no te me pongas a inventar, yo no voy a proyectarme ni ninguna visibilidad, no quiero nada de eso. Yo desde mi escritorio, yo trabajo como una hormiguita y yo espero que mi trabajo hable por mí. Y yo les digo, lo entiendo, lo aplaudo, me parece maravilloso, siempre y cuando tu objetivo no sea tocar y mover masas, tocar y mover vidas, hacer algo mucho más expansivo, más exponencial. Si no es tu objetivo y es súper válido, está bien. Pero si tú quieres ser líder que inspira y transforma, es necesario que te proyectes y seas visible. Y fíjate, este canal, este proyecto, que ya no es proyecto, del profesor Granadillo, que está en YouTube, que está en las plataformas como Spotify, am, tiene como principal objetivo inspirar, llevarle información. Yo digo mis alumnos, a veces soy un poquito peyorativo, y yo aprendo más de ellos que ellos de mí, Absoluto. pero, es que ellos encuentren herramientas, encuentren motivación, encuentren, porque algunos están empezando, otros ya hacen parte de una organización, quieren mejorar dentro de la organización. Inclusive, tenemos un equipo bien interesante de personas que nos escuchan. Y por eso, por lo que acabas de decir, es que te hago la siguiente pregunta, es, fuera de liderazgo, comunicación, porque ya me muero por pasar a los libros, ¿qué otras herramientas o habilidades consideras tú que debemos trabajar para que tengamos éxito en la vida como quieres definir? Es maravilloso. Profe, yo diría que integralidad. Es necesario que los líderes trabajen en esa visión integral, trabajen en integrar diferentes sistemas de pensamiento, que es a lo que me dediqué en el último libro, de ser conciencia de precisamente que nosotros tenemos que entender que hay unos sistemas de pensamiento, unos modelos mentales que nosotros tenemos, que los adquirimos ¿dónde? En nuestra infancia, en nuestro colegio, en nuestra universidad, nuestra cultura, nuestros papás. Es decir, todo lo que hemos vivido constituyó esos modelos mentales que nosotros ahora tenemos. Pero resulta que generalmente tenemos dos sistemas de pensamiento que usamos frecuentemente y resulta que hay cuatro sistemas de pensamiento. En este tema de modelos mentales hay una cantidad de herramientas, pero hay una que yo encontré hace muchos años muy potente y fue la que me dediqué a investigar y es la que tengo como propuesta en mi nuevo libro, que es profundizar precisamente en esa herramienta. La encontré potente, profe, y me puse a enseñarla. Me puse a enseñarla en mis talleres y cuando los líderes la aprendían y la aplicaban, me decían cosas tan maravillosas que yo dije, yo tengo que escribir un libro de esto. Y fue cuando yo tomé la decisión de escribir sobre eso, sobre esa herramienta que no está inventada por mí, es una herramienta que ya está inventada, pero fíjese usted aquí lo valioso de esto es poder desglosar la herramienta, investigarla, ayudar a que cada una de las personas que lean se identifiquen con sus sistemas de pensamiento, pero que también identifiquen esos que no tienen desarrollados y puedan hacer un desarrollo porque les doy una hoja de ruta. Por ejemplo, imagínese que usted identifica que usted el sistema de acción, por así decirlo, que es uno de los modelos mentales, no lo tiene tan fortalecido. Entonces yo le digo, listo, profe, aquí le tengo la hoja de ruta para que usted se arriesgue más, por ponerle un ejemplo. O si de repente, que no es su caso, porque usted es metódico, pero de repente una persona quiera ser más metódica, quiera ser más analítica, más estructurada, más organizada, yo ahí doy la ruta para ser más metódico, para ser más analítico, más concreto, y así de diversas maneras, pues doy como profundizo en esa herramienta, profe, también pongo ejemplos, por ejemplo, de Lionel Messi, cuáles son esos sistemas de pensamiento que tiene frecuentemente, que usa frecuentemente y que lo hacen hacer las cosas que hace, tan geniales. Y les doy ejemplos de una cantidad de personas reconocidas que bueno, que es interesante, es bien interesante. El libro que acaba de salir, de hecho lo presentaron hace pocos días en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, se llama Flexibilidad Cognitiva. Tuve la oportunidad de estar en el lanzamiento ahí de primera fila. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque en el lanzamiento se ve, se ve, se ve Irene,
se ve la metodología, desde la entrada al recinto, cómo lo recibían a uno, el chocolatico, la persona que le daba la bienvenida, lo acomodaban. Tuviste una presentación por parte de una persona que leyó parte del perfil tuyo. Tuviste unos invitados de todo, o sea, maravilloso, alguien, un chef, un influencer, alguien de la política, una concejal, o sea, era una jefe de talento humano. Y yo decía, ¿esto qué es? O sea, ¿cómo pueden personas tan diversas estar en este conversatorio? Sí, ¿verdad? Y creo que, bueno, creo no, después analizando, tiene que ver con esto, Es eso. ¿verdad? Con la felicidad. Entonces, háblanos de esas cuatro metodologías y bueno, después hago la segunda pregunta. Háblame de las cuatro metodologías. Me Escuché que encanta. Ay, me encanta, profe, qué maravilla. Mire, que precisamente eso que usted está diciendo fue planeado de esa manera, para que lo que se viera estuviera absolutamente conectado con el libro, porque es que nosotros en nuestros procesos tenemos que tener congruencia y tenemos que cuidar. Por eso yo le hablaba tan importante de la preparación. Tenemos que cuidar que de verdad se haya coherencia, que de verdad se haya congruencia, porque eso es lo que nos da definitivamente credibilidad. Entonces, ¿cuál es la propuesta del libro? El libro se llama Flexibilidad Cognitiva para Mentes Ágiles y ese libro es una guía para integrar diferentes sistemas de pensamiento, conectar y comunicar. Y eso nos sirve a todos, profe, en cualquier entorno de la vida, donde nos estemos desempeñando. Por eso mis panelistas, que son líderes espectaculares, fueron escogidos desde, eh, yo no quería de repente tener muchos líderes en empresas, ese liderazgo convencional, sino que desde la cocina, mire todo lo que se puede liderar y lo que se puede inspirar a las personas, desde la política, desde esta como tendencia de los influencers, también de entretener y de alegrarle la vida a las personas. Entonces, fíjese que desde diferentes entornos es importante tener esa flexibilidad cognitiva y poder entender que existen diferencias, que todos somos diferentes y la integración de esos diferentes sistemas es lo que nos va a dar a nosotros esa integralidad. Por eso yo le hablaba hace un ratico de lo importante que es para el líder ser integral. De repente, a veces creemos que tenemos la verdad absoluta o a veces he escuchado líderes que dicen, pues yo soy así, esa es mi manera de ser, el que me entendió, entendió y el que no, pues no. Que busque a ver cómo hace, o yo no tengo por qué cambiar mi esencia. Y yo siempre le digo a mis líderes, la esencia no se puede cambiar ni aunque quieras, porque es intocable, pero sí se pueden hacer ajustes lingüísticos de pensamiento, de emoción y de acción para poder lograr los resultados que ustedes quieren. Le digo a mis líderes y poder conectar con la gente. Entonces, en esta propuesta, ¿qué hago? Hablo de, primero, que es flexibilidad cognitiva, porque de repente hay personas que me han dicho, oye, ese libro, ese nombre está como, mejor dicho, o sea, cuéntame un poco más qué es, claro. Entonces les cuento un poco más el del concepto del rigor científico, de dónde viene el concepto de flexibilidad cognitiva, que tiene que ver con la capacidad de cambio ante situaciones que se nos presenten adversas, sea la que sea, capacidad de comprensión, que tiene que ver con que todos somos diferentes, como le decía ahorita, la capacidad de integración, una vez yo identifique cuáles son esos modelos mentales, cómo lo voy a integrar, y la capacidad de desarrollo, cómo es que voy a aplicar el ser más metódico, cómo es que voy a aplicar el ser más de acción, cómo es que voy a aplicar eso de verdad y lo voy a interiorizar y voy a poder después decir que soy una persona integral. Entonces, eso es lo que es flexibilidad cognitiva y a eso le dedico el primer capítulo. El segundo capítulo ya les doy la herramienta como tal, que son los cuatro sistemas de pensamiento, que además yo los asocio con los rasgos de personalidad de Holland, porque hay tantos estudios ya hechos, profe, de gente que de verdad ha investigado, gente que se ha preocupado por darle rigor científico al desarrollo personal y que no sea solamente tú sí puedes, vamos, dale, Tírate. tírate, exacto, sino que gente que le ha puesto tanta seriedad como la tiene, todo el tema de desarrollo personal. Entonces, ese rigor científico me sirvió como base también para enmarcar estos sistemas de pensamiento, que son cuatro, profe. Método, que son las personas organizadas, analíticas, ¿les suena conocido, Sí, profe? sí, en tu charla, perdón, en la presentación del libro, me codearon. De Ah, me codeario, codearon, sí, sí, claro, sí. yo sé, yo me imagino. Esas personas estructuradas, analíticas, con un criterio muy bien definido, personas que se toman el tiempo para pensar estratégicamente y tácticamente, pero con argumentos.
o sea, que no son personas que de impulso van, sino que se toman su tiempo, y por eso también logran las cosas que logran. Tenemos un segundo sistema de pensamiento que es el de acción. Estos sí son los que se tiran del avión y después miran para ver dónde está el paracaídas y dónde se hunde el botoncito para que abra el paracaídas. Son personas arriesgadas, son personas de movimiento, son personas de progreso, que les gusta el éxito, y sobre todo que son esas personas que dicen qué hay que hacer. No preguntan ni cómo, ni dónde, ni para qué hay que hacer. Ahí yo cogí a la que tenía al lado. Ajá. Maravillosa, maravillosa. Luego está el sistema de pensamiento de ideas, profe, que son todas estas personas creativas, ingeniosas, innovadoras, que les gusta también el tema de la tecnología, que les gusta estar actualizados, a la vanguardia. Yo también conozco un par que está por aquí Está un poquito detrás de cámara. acompañándonos, Sí, sí, sí. exacto, que nos están acompañando, que son genios maravillosos de la creatividad, y son estas personas que siempre están conectando sus ideas con ideas de más amplio alcance. Entonces están, mejor dicho, como todo el tiempo conectando, haciendo conexiones, rutas diferentes que los llevan a ser, por supuesto, mucho más creativos que los demás sistemas de pensamiento. Y está un último sistema de pensamiento, profe, que es el humano. Es el sistema de pensamiento humano, que son esas personas que son cercanas, sociales, que son personas que conectan fácil, que son personas de emociones, de sentimientos, y los cuatro son importantes, profe. Los cuatro. Ah, que es que hay uno mejor que otro. No. Los cuatro son necesarios. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Identificar cuáles son los que tenemos predominantes para autoconocernos y decir, ah, ya entendí por qué es que molesto tanto por esto. Ya entendí por qué es que me fijo tanto en esto, porque a veces uno hasta se autocuestiona, porque tengo que ser tan estructurado, porque tengo que ser tan metódico, o porque tengo que ser tan impulsiva, porque no me espero y pienso un poco más. Pues uno se autocuestiona y resulta que son maravillosos esos sistemas de pensamiento porque es lo que nos define a nosotros, es lo que nos define, con lo que hemos hecho hasta ahora, pero no lo que nos define en realidad en todo ese ser potencial integral que tenemos. Entonces, ¿cuál es la idea? Identificar cuáles son los predominantes, identificar cuáles menos para desarrollarlos e integrarlos, porque por la neuroplasticidad el cerebro nos da esa facultad. No somos productos terminados. Tenemos esa facultad, profe, de desarrollar y seguir trabajando por integrar esos sistemas de pensamiento. En el tercer capítulo ya doy la hoja de ruta. En el segundo, pues les cuento todo esto. En el tercero ya doy la hoja de ruta para hacer más de cada uno de los sistemas. Tiene un apartado para padres, imagínense. Hay una hoja que le dedico a los padres para que enseñen a sus hijos a cómo ser más metódicos, a cómo ser más de acción, a cómo ser más de ideas y a cómo ser más del sistema humano. Claro, porque es que los padres a veces, te lo digo por experiencia propia, yo tengo un adolescente de 15 años, en algún momento cuando estaba muy chiquito no le gustaba ensuciarse. Era como que le daba, mejor dicho, le daba de todo, entraba en shock cuando se derramaba algo encima. Entonces yo vi que tenía una predominancia por ese sistema metódico y empecé a potenciarle el de acción y a llevarlo a que si estábamos en un parque, se ensuciara, pero eso es con trabajo. Entonces hay un apartado para padres. Y por último, el último capítulo, profe, tengo una actividad e-learning que es una Me volaste la cabeza con esto. Quedé loco cuando vi eso. Es Cuéntame. una cosa maravillosa. Profe, hay un neurocientífico que se llama Facundo, él es argentino, que él habla del momento eureka y que él dice que hay tres pasos para encontrar el momento eureka. El primero es la preparación, el segundo es la incubación, cuando uno ya después de que se ha preparado y ha estudiado y ha hecho de todo, uno calma la mente, y deja como ese periodo de incubación, pero uno sigue conectado con el tema, de pronto yendo a charlas, de pronto viendo videos, ya no en modo preparación, ya en modo incubación, hablando con personas del tema, etcétera. Y hay un último momento que es cuando uno definitivamente pone el cerebro en off respecto a ese tema. Y Facundo dice, este doctor, que ahí es cuando llega el momento eureka. Entonces, ¿por qué le cuento esto? Porque yo ya estaba escribiendo del libro, ya yo había preparado, bueno, duré mucho tiempo investigando, además de la práctica, de ver los resultados de aplicar la herramienta a las empresas, y empecé a prepararme, a investigar, a conseguir referencias a todo, porque ya dije, voy a escribir. Empecé a escribir, empecé, bueno, una cantidad de cosas, y resulta que en algún momento paré, porque ya tenía toda la estructura del libro que yo pensaba que ya estaba todo listo.
y de repente duré unos días así como, bueno, listo, voy a dejar mis días porque ya yo tengo esa disciplina, En el off, llevándolo. claro, ya yo lo tengo incorporado y sé que antes de mandarlo a edición final a mi agencia que tengo en Chile, eh, yo tengo que tener unos días que cierro el manuscrito y digo, ok, ya yo sé cómo es el tema. Y sale la actividad e-learning, llega un momento en la madrugada, yo me acosté ese día, yo antes de dormir siempre medito, hago mis meditaciones, hago mi oración, le pido al Espíritu Santo que esos dones, pues, mientras esté durmiendo, que los vaya instalando. Siempre tengo mis ayuditas. Y me dormí, profe, y tipo 3 de la mañana me desperté y dije, voy a hacer una actividad e-learning, quiero que las personas que lean mi libro puedan comprobar que aprendieron, puedan comprobar ese conocimiento, que lo interiorizaron, pero de verdad. Y diseñé una actividad que fue hacer unos videos, unas entrevistas a diferentes líderes y que cada uno de mis lectores pudiera acceder por un código QR a una plataforma y entrar, profe, precisamente a esos videos y ver el video, ver la entrevista y responder un test de cuáles fueron los sistemas predominantes que vieron en ese líder que entrevisté. Y luego de que se responda bien, pasa al siguiente video. Si usted no respondió bien, profe, nada, no puede pasar al siguiente video. Y así sucesivamente hasta completar 6 videos. Lo maravilloso es que al final se descarga un certificado digital. Usted sabe que ahora están muy, muy de moda las insignias digitales por competencia y los certificados digitales por competencia con tecnología blockchain. Y yo lo que quise hacer fue entregarles un certificado digital que ellos puedan tener para su currículum, donde diga que ese lector desarrolló flexibilidad cognitiva y la habilidad para identificar sistemas de pensamiento. Ahora, cuando yo esta noche a las 3 de la mañana, esta madrugada, se me ocurre eso, empiezo a escribir y tal, al día siguiente cuando me levanté y dije, ay Dios mío, y estos líderes, o sea, ahora buscar líderes y encontré unos líderes maravillosos, me llegaron de uno a la mente, les escribí con esta cosa que me llegó y tuve un sí rotundo y absoluto de cada uno. Entonces fue maravilloso como esa receptividad que yo les dije, oigan, se me ocurrió esto, con los 6 están en diferentes países, con los 6 tengo amistad, colegaje, una muy buena relación, y les conté y me dijeron de una, sí, entonces yo dije, ya esto está armado. Y empecé a grabar las entrevistas, profe, y después en la plataforma, pues subimos los videos y ahí está esa actividad e-learning para todos los lectores, que yo creo que eso lo hace también dinámico y yo creo que eso les puede sobre todo ayudar, profe, Así es. a decir, listo, ya tengo flexibilidad cognitiva. Así es. De hecho, ese momento cuando yo vi que presentaste esto, me partió la cabeza. ¿Cómo no se me ocurrió a mí? Pero independiente al contenido, que es lo más poderoso, o sea, el 90%, me gusta en general de los libros, de los 3 libros tuyos que los estuve revisando, analizando, varias cosas. La primera es, por ejemplo, que tienen 4 capítulos. 4. ¿Ya? Sí, 4, o sea, a lo que vinimos. así es, profe. 2 herramientas, o sea, herramientas para, y este le suma el tema de hablarle a estos centennials, millennials, o sea, toda esta nueva generación que algunos no, pues no son muy amigos de la lectura, otros sí, pero fomenta eso, porque es una de mis grandes preocupaciones de que ojalá leyéramos más, y yo creo que herramientas como esta les hablen su lenguaje y fomenta ese tipo de elementos. Entonces, qué bueno el contenido poderoso, pero también es un elemento que Así es, profe, precisamente de eso se trata la flexibilidad cognitiva. Nosotros tenemos que hablar de algo, pero también llegarle al inconsciente de las personas de diversas formas para afianzar el aprendizaje. Imagínense si no lo hacemos así, ¿dónde está esa coherencia y esa congruencia con todo el tema de la flexibilidad? Entonces, esa fue una de las cosas que tuve en cuenta, incluso para la portada, profe. Incluso para la portada tengo una agencia maravillosa en Chile que se llama Chan, que ellos me hacen todos mis temas de diseño para mis libros. Y cuando yo vi esa portada, ellos me hicieron varias propuestas, pero cuando yo vi esa esta es. portada, dije, Dios, me encanta el cubo Ruby dentro de la cabeza, no por armar el cubo, sino por la flexibilidad también de los diferentes colores y todo. Otra infidencia, yo nunca he sido muy rosada,
¿Qué quiere decir? Que mis colores preferidos son los sobrios, los oscuros, el azul me encanta, mi segundo libro es azul, me encanta el naranja, pero fíjese, profe, que en mi día a día, toda la vida, el color rosado no ha sido un color que me ha identificado. Y le quiero contar que desde que estoy trabajando con flexibilidad cognitiva, que empecé a escribir, empecé a integrar el color rosado en mi vida. Mire, mire este pocillo, mire, este lo compré en Milán hace un año exactamente cuando empecé a escribir. Yo empecé a escribir este libro en Milán en marzo del año pasado. Y los chocolaticos y el libro. Entonces, Chicos, claro, porque entonces yo misma me dije, vas a hablar de flexibilidad cognitiva. Ok, ¿qué cosas te cuestan ponerme de rosado? El libro rosado. sí. Entonces, claro, eso es autodesafiarnos, profe, desafiar nuestras propias probabilidades. A veces nos aferramos demasiado a quienes hemos sido y resulta que estamos, mejor dicho, con un mundo todavía por explorar, porque estamos aquí en esta vida que Dios nos regala todos los días la oportunidad de vivir, entonces todavía tenemos mucho que hacer, profe. Ay, Lene, tanta información, tantas cosas por conversar contigo. Eh, Ha sido, de verdad, una mañana maravillosa. Gracias por compartir toda esta información. Sé que los que nos acompañaron, los que están hasta acá en este podcast, en este video, van a querer saber más de ti. Vamos a colocar en los comentarios de tu página web, que es muy fácil, lenedaza.com, así son tus redes sociales, Instagram, Lenedaza, todo. todo, Sí, le dejaste, sí. ahí pueden, es decir, hoy no hemos tocado ni el 0.5% de lo que esta mujer nos puede entregar, así que búsquenla y van a encontrar, yo no sé si a través de este medio se pueda, sé que la información sí, pero la energía que recibimos de ti es fantástica. Nos vamos de aquí hoy súper motivados, con ganas de comernos el mundo por esa energía que tú transmites, así que estamos muy agradecidos contigo. Ay, gracias, profe. Yo quiero decirle algo que se lo dije, pero se lo quiero reiterar. Mi admiración total con usted. Usted me conecta mucho con esas raíces que tengo de la docencia, de la academia. Tiene toda mi admiración. Le pido a Dios que nos siga dando la oportunidad de compartir con usted y con Mile, su esposa, que es además dulce, maravillosa, amorosa, que me permita seguir compartiendo con ustedes muchas cosas, muchos proyectos, pero como lo dijimos hace un rato, sobre todo una amistad. Gracias de verdad, profe. Así será, Irene. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, llegar hasta acá. Recomendamos, si te parece esta información de valor, que la compartas con esas personas que tú consideras que le puede servir, ayudar lo que hemos conversado el día de hoy, suscribirte a nuestras diferentes plataformas y estar muy pendiente porque material como este, de contenido de valor impresionante, lo subimos de manera constante. Así que bueno, sin más, se despide usted Carlos Granadillo, el profesor, deseándote un día desbordado de energía positiva.